Son las 6 de la tarde con 45 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué bueno que sigue con nosotros. Esta semana el diario El País publicó un artículo escrito por la periodista Georgina Serega. Leo textual el inicio de este artículo titulado La debilidad del Mayo Zambada y la conexión con China. Estados Unidos aprieta al cártel de Sinaloa, dice brevemente. El cerco de Estados Unidos sobre el cártel de Sinaloa sigue estrechándose en la guerra que mantiene Washington contra el fentanilo, que ha elevado en 2022 las muertes por sobredosis a más de 107,000. Las medidas buscan ahorcar cada vez más la producción y distribución fuera de las fronteras estadounidenses. Habla este artículo de la persecución a la facción de los Chapitos, hijos de Joaquín Guzmán Loera. Dice Georgina, fue la gran señal de que estaban dispuestos a activar todas sus fuerzas contra esta organización criminal. Y cierra pues en uno de sus párrafos esta publicación, cómo es que se va estrechando el camino hacia con el cártel de Sinaloa por parte de Washington y por parte de la DEA. ¿Quién mejor para hablar sobre este asunto y comentar este artículo periodístico que Mike Vigil, ex agente de la DEA y constante colaborador de este espacio? Mike, como siempre, gracias por tu tiempo. Buena tarde, noche. Muchas gracias, Juan Pablo. Siempre a la orden. Un placer. ¿Se están estrechando los caminos de la DEA con el cártel de Sinaloa? ¿Así lo consideras, Mike? Bueno, Juan Pablo, es una cosa algo difícil, porque en México existe todavía la política de abrazos y no balazos. Y eso en realidad no va a permitir una desarticulación del cartel de Sinaloa si no es una manera o un mecanismo sistemático. Entonces, aparte de eso, yo sé que el enfoque de la DEA ha sido el cartel de Sinaloa, que es el más grande del mundo, pero sí. Y también sobre el cartel de Jalisco Nueva Generación, pero están ignorando otros carteles que existen en México que también están produciendo fentanilo, que está impactando fuertemente aquí en este país, como la Nueva Familia Michoacana. Sí. Solo que el cartel de Sinaloa también es supremamente poderoso. Hemos visto peleas y guerras, conflicto entre los Chapitos, por ejemplo, contra del resto del cartel de Sinaloa, células que maneja Mayo Zambada. Mike, a ti te tocaron aquellos años donde Estados Unidos perseguía a quienes producían y exportaban de México hacia Estados Unidos marihuana, droga que hoy día pues ya es legal de manera recreativa en varios estados del país vecino. Luego la cocaína, el cristal, pero nada como el fentanilo, Mike, refiriéndonos a la crisis de salud, no solo de seguridad, sino de salud que está provocando en Estados Unidos desde hace años. Exactamente. Esto comenzó, por ejemplo, en los 90s con las compañías farmacéuticas de los Estados Unidos, por ejemplo, Purdue Pharma, que comenzó con Oxycontin. Y luego, como en 2010, entonces, muchos de los drogadictos no podían comprar esas drogas de las compañías porque eran muy costosas. Entonces, se cometieron a utilizar heroína. Y luego en aproximadamente 2013, entonces entró el fentanilo. Sí. El fentanilo, Juan Pablo, es supremamente peligroso. 2 miligramos es letal para un ser humano. Mike, estoy platicando con Mike Vigil, ex agente de la DEA. Iniciaba esta conversación diciendo que quizás sí la DEA tendrá el propósito hasta de detener a Ismael el Mayo Zambada, pero si el gobierno de México y la política de abrazos y no balazos no lo permite, no ocurrirá. Pero en octubre cambiamos de gobierno, Mike, y recientemente fue nombrado Omar García Harfuch
como secretario de Seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum, un personaje que seguramente ubicas perfectamente. ¿Podría cambiar la estrategia, Mike? Pues espero, Juan Pablo, porque la DEA tiene buenas relaciones con Omar Arfuch y es buen elemento. Él estuvo como jefe de la policía en la Ciudad de México bajo de Claudia Sheinbaum y Claudia Sheinbaum tiene mucha confianza en él. Sí. Entonces también esperamos que Claudia Sheinbaum no siga con esto de abrazos y no balazos. Sí, sí, me imagino que te has enterado de la participación de Omar García Harfuch en aquella Policía Federal, en aquellas agencias de investigación donde coincidió con Cárdenas Palomino, con el propio Genaro García. Sí, yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo también que el cartel de Jalisco Nueva Generación trató de asesinarlo en Sí. la avenida de Reforma. Por lo que esperamos que tengamos buena relación con él, que síganos adelante, pero también que quiten las restricciones que imponieron a la DEA después de que fue detenido el ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, porque esas restricciones son algo que amarra las manos de la DEA. ¿Podrías recordarnos de qué van las restricciones, Mike? Cienfuegos, Sí. hay que recordar, fue detenido, luego fue enviado hacia México, se libró de toda culpa y hubo restricciones por parte del gobierno mexicano para con la DEA. Exactamente. Número uno, México dijo que la DEA no podía trabajar así en el campo con las autoridades que nada más tenían que entregar toda la inteligencia que desarrollaban. Y eso es algo preocupante porque se pasaba a diferentes agencias y eso podía comprometer agentes operativos, tácticas, informantes. Y luego, segundo, quitaron toda la inmunidad diplomática de no nomás la DEA, pero todas las agencias de los Estados Unidos. Y luego también dijo que todas las agencias mexicanas que tenían contacto con alguna agencia de los Estados Unidos tenían que hacer un informe, Juan Pablo. Y eso es algo difícil porque si tienen que hacer un informe y nosotros estamos en contacto con ellos muchas veces durante el día, entonces no van a tomar las llamadas así como es necesario. Sí. Y eso va a causar el fracaso de operativos tácticos. Por ejemplo, si tenemos información que viene una avioneta de Colombia, va a aterrizar en Quintana Roo, por ejemplo, Sí. y no podemos comunicarnos, no vamos a tener éxito. Claro. Mike Vigil, regreso al punto de partida de esta conversación y cito otro párrafo de esta columna, bueno, más bien este análisis publicado por El País, que habla que el cártel de Sinaloa es una facción liderada por el Mayo Zambada, pero de ahí se desprende la facción de los Chapitos, la facción comandada por Aureliano Guzmán Loera, el Guano, hermano del Chapo Guzmán, y una más creada por Rafael Caro Quintero, conocida como el Cártel de Caborca, pero que también depende indirectamente del Cártel de Sinaloa. Es decir, Mike, volviendo al punto de partida, si Ismael Zambada fuera detenido, pues todos se quisieran pelear la cabeza del Cártel de Sinaloa y esa sería una guerra, incluso entre familias. Totalmente, Juan Pablo. Yo he dicho eso en el pasado. Si muere, por ejemplo, Mayo Zambada o es capturado, no creo que va a ser capturado porque... Sí, es más probable que fallezca por su edad. Sí, porque aparte de eso no sale en la sierra y él tiene amigos de seguridad y gente que lo protege, que le da información. Entonces, para hacer un asalto de helicóptero va a fracasar. Si tratas de entrar con tropa, por ejemplo, por la sierra, se va a enterar. Entonces, si falla Mayo Zambada, va a ser una guerra sangrienta entre varios grupos
que componen Sí, el cartel de Sinaloa, el hermano de Chapo Guzmán, los hijos, los Chapitos y yo creo que otros grupos. sin duda. Entonces eso va a ser muy sangriente para México. Y que tarde que temprano pasará, nadie es eterno en la vida y tarde que temprano, aunque quizás ni nos enteremos, Ismael Mayo Zambada partirá de este mundo. Ya ha dicho, incluso la propia DEA, que la condición de salud de Ismael el Mayo Zambada no es la óptima según sus informes. Mike Vigil, muchas gracias como siempre por la conversación, un gusto. Siempre un placer, Juan Pablo. Eres gran periodista. Gracias, estimado Mike Vigil. Un abrazo, como siempre, un placer platicar contigo, Mike Vigil, exagente de la DEA. Bueno, pues así la situación, le decía, respecto al cártel de Sinaloa, liderado por el Mayo Zambada, pero que de ahí se han desprendido otras tantas facciones que seguramente se pelearán el poder concentrado cuando Ismael Zambada ya no esté.